Dios te bendiga. En esta reflexión me gustaría hablar sobre el ministerio. Y para eso vamos a estar en el texto de Timoteo 3:8. Siguiendo un poco lo que hablé la semana pasada sobre la iglesia local, qué importante saber cómo regirnos en la iglesia local, cómo trabajar, ¿verdad? Porque para que no hayan confusiones y todos sepamos bíblicamente cuál es la forma de trabajar en el ministerio. Porque a veces se crean confusiones y hay personas que dicen lo que hemos puesto de título en esta reflexión, lo que he puesto de título, que es no me dan paso en la iglesia, yo tengo muchos dones y no me dan paso. Algunos venís de otros países y decís, yo en mi país predicaba y aquí no me hacen predicar, o yo cantaba y aquí no canto. Y vamos a ver por qué pasan estas cosas, que ciertamente pasan, pero ¿por qué? Tiene un porqué, y ese porqué es importante porque en nuestra iglesia nos movemos por los valores bíblicos. Y ese valor bíblico es que, mira, la mies es mucha, o sea, necesitamos obreros siempre. Yo siempre digo, los que queréis trabajar, venid a mí, que trabajo os voy a dar siempre. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo en la iglesia. Ahora bien, los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque no solo para ser obrero hace falta tener dones, porque los dones son irrevocables, dice la palabra, ¿verdad? Pero el carácter, el testimonio de la persona, qué importante que es. Y el amor que tiene esa persona para servir. Porque no nos olvidemos que ministerio es servicio. Para eso vamos a ver, como hemos dicho en Timoteo 3, 1 Timoteo 3, versículo 8, son los requisitos de los diáconos. Primero encontramos en Timoteo 3, encontramos los requisitos de los obispos, que eso es un listado bien grande para las personas que quieren ministerio a tiempo completo. Pero vamos a ver el requisito de los diáconos. Diácono viene de diácono con K en griego y significa servir. En ese caso, los diáconos eran los que servían las mesas a los necesitados, cuando se puso el ministerio de diaconado. En este caso estamos hablando del servicio a la iglesia. Y mirar qué dice. En el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que no deben llevar una doble vida. ¿Y eso qué significa? Que a veces en la iglesia somos muy espirituales, pero luego nuestra vida es otra, es muy mundana. Eso lo vemos mucho. Hay muchas personas que tienen dones y nos encontramos que no sabemos nada de sus vidas y les preguntas algo y nunca te dan referencias. Parecen de la KGB, que digo yo, la secreta de Rusia, ¿no? O del Mossad de Israel. ¿Por qué? Porque es como que no te explican nada, no te dan amistad en las redes sociales, nada. ¿Por qué? Porque su vida no corresponde con la vida que muestran en la iglesia. Cuando uno es transparente en todas sus áreas. En la iglesia, en las relaciones y en las redes sociales. No va escondiendo y no queriendo mostrar quién es. Entonces dice sin doblez. No dados al mucho vino, que en este caso son las fiestas. Podríamos hablar de la ropa, de cómo vestimos, de la mundanalidad. El vino representa los deseos, las adicciones, ¿verdad? Que son mundanas, que no nos llevan a la vida espiritual. Dice el mucho vino. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en el mundo. Pero cuando ves una persona tienes que ver si está al mucho mundo o simplemente está en el mundo, pero es espiritual. No codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, ni qué decir que si tú no estás haciendo las cosas realmente bien,
con las ganancias. Por ejemplo, si yo me encuentro un dinero, pues tengo que buscar de quién es. Si el jefe me ha pagado de más y yo me he dado cuenta, pero no se lo digo, o si trabajo en negro para no declarar los impuestos. Porque si estamos en un país y hay unos impuestos hay que pagarlos. Si tenemos deudas pendientes y no las pagamos. ¿Cuántas cosas, verdad? Porque mira, el dinero, el bolsillo dicen que es el último que se convierte, pero es el que demuestra que realmente estás convertido. Yo me he encontrado con personas que quieren servir en predicación, que quieren servir en liderazgo y no están dando el diezmo, por ejemplo. Y dicen, bueno, yo como doy de mi tiempo ya está, ¿para qué voy a dar dinero? Pues eso ya me habla mucho de cuál es tu compromiso, cuál es tu entrega. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, la sinceridad, la honestidad, ¿verdad? Limpia conciencia. Ser capaces de, oye, me he equivocado, pido perdón. Alguien que se equivoca, pide perdón y rectifica, no hay nada que decir. Le vamos a estimular al liderazgo siempre. Siempre que se arrepienta y luche contra eso que ha caído. Ahora bien, alguien que está haciendo las cosas mal y nunca dice que las hace mal, nunca pide ayuda y sigue haciéndolas, no puede estar en el ministerio por muchos dones que tenga, muchas capacidades y muchos talentos. Y estos también sean sometidos a prueba primero, o sea, después de todas estas cosas que hemos visto, si todas estas se cumplen, aún y así hay que poner a prueba a la persona. En nuestra iglesia tenemos un año de prueba de los miembros para ser miembros y un año de prueba para estar en el ministerio también. ¿Por qué? Porque si tú eres probado, ahí veremos realmente cómo es la persona. Pero a veces si tenemos que decir a alguien, mira, es que no estás, tu vida no está de acuerdo a lo que la palabra pide. Bueno, ¿verdad? Empiezan a criticar a los pastores, atacan por cualquier lado con tal de no enfrentar, porque hoy en día es como que rectificarle a alguien, ponerle a prueba y decirle que no ha superado la prueba, en los trabajos se hace, pero en la iglesia es como que es un imposible. Pues debemos ser, ¿verdad? Un líder, alguien que realmente tiene llamado y ministerio, tiene que ser capaz de pasar esa prueba y si te dicen que todavía no es el momento, todavía no es el momento. Saber esperar el momento y trabajar en lo que te digan que has de mejorar. ¿Y qué más dice? Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, si pasan la prueba y son irreprensibles, ejerzan el diaconado. O sea, pueden estar sirviendo, ser la mano derecha, la mano izquierda de los pastores, estar ahí en el ministerio. Pero si no lo pasan, no. ¿Qué nos encontramos? Versículo 11. Las mujeres. Esto se aplica para hombres y para mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, hombres y mujeres honestos. No calumniadoras, que no vayan hablando mal de los demás por ahí. Menos de los líderes, menos de la iglesia, menos de los obreros. Habla bien. A veces nos acostumbramos a criticarlo todo y eso es fatal. Porque no nos damos cuenta que estamos criticando a la iglesia del Señor y a nosotros mismos. Porque si nosotros criticamos a los demás cómo hacen las cosas, también vamos a ser criticados. Apoyemos a los demás. Sobrias, fieles en todo. Este fieles en todo nos dice muchas cosas. Fieles en todo significa que puedes contar con esa persona siempre. Siempre que tenga disponibilidad. No estamos hablando del autoritarismo y el abuso de las personas. Pero, por ejemplo, en la iglesia, ¿qué hacemos? Pues hay un Firentitats, ¿no? Una entidad, una muestra de entidades del barrio. Y llamamos a toda la iglesia. Pues se espera que esté la iglesia allí, comprometida.
que dices, mira, yo es que trabajo, bueno, pues trabajas, no pasa nada. O es que ya tenía un compromiso previo de hace meses, no pasa nada, o tengo una boda, yo qué sé. Pero no, mira, es que voy a escoger si voy a apoyar a la iglesia o me voy a la playa. Y escojo irme a la playa. Eso nos habla de la fidelidad de la persona. Fieles en todo. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Cuántos han venido sin estar casados o habiendo cometido adulterio, divorciado y casado y quieren ministerio porque tienen dones y talentos? Hombres, mujeres, vuestra vida en orden. Hay que estar casados y tener una vida irreprochable. Eso quiere decir, cuando digo hay que estar casados, me refiero con documentos, con compromiso. No puede ser una pareja de hecho. ¿Qué más? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Quién gobierna en tu casa? ¿Tú o tus hijos? Bueno, yo creo que en esta generación, en muchas casas, gobiernan los hijos. Los hijos no tienen por qué ser perfectos de un diácono, una diaconisa. No tienen por qué ser perfectos. Porque para servir al Señor, lo único que nos pide es que gobernemos bien. ¿Quién gobierna en tu casa? Hoy en día muchos hijos gobiernan a los padres. Son ellos los que dictan los días que vas a la iglesia y los que no. Son los que dictan las vacaciones. Son los que dictan las fiestas de cumpleaños. Son los que dictan tu tiempo de entrega al Señor en el servicio. Son los que dictan si te estás pasando o no. Y no, tú gobiernas tu casa y a tus hijos. Los padres deben ser los que gobiernan en la casa, los que gobiernan en los hijos, no a la inversa. Hoy en día hay hijos de 40 años que les dicen a sus padres lo que tienen que hacer. Tú tienes que saber que tu llamado es a servir, que tienes talentos y dones, pero que además cumple los requisitos del diácono, y si hay que cambiar un cumpleaños de celebrarlo el sábado a celebrarlo el domingo, o a la inversa en este caso, en vez del domingo se ha de celebrar el sábado, porque el domingo tengo que estar en mi iglesia, porque soy fiel y estoy comprometido, tú eres quien tienes que gobernar esa situación. Y tus hijos tienen que aceptar ese gobierno. Eso es a lo que se refiere este texto. Y en el versículo 3 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pues sí, para tener un servicio en la iglesia local, que es lo que hablábamos la semana pasada, necesitamos tener un carácter cristiano, que lo acabamos de ver, varias actitudes y aptitudes, podríamos decir muchas más, estamos haciendo algo bien cortito, pero solo con esto ya tenemos mucho material para trabajar. Se necesita amar a la iglesia, porque recordar que el servicio y el amor van ligados. Para servir necesitas conocer a quien sirves, amar a quien sirves. Si alguien quiere servir y no conoce a la iglesia local, no sabes ni cómo se llaman las personas o no sabes qué es lo que les está pasando en sus vidas. No estás orando por ellos, no les amas, les ves como un número más. ¿Cómo vas a estar predicando? ¿Cómo vas a estar ministrando? ¿Cómo vas a estar liderando? Necesitas amar a tu iglesia local donde el Señor te ha puesto. Si no amas a los que ves, dice el Señor, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Ama a los que ves. Y a los que ves es tu iglesia local. Ah, no, yo es que tengo muchos amigos fuera de la iglesia. Y ahí los amo. Mi familia. Perdona. El Señor te ha puesto en tu iglesia para que ames a tu iglesia y demuestres ahí el amor de Cristo.
por su iglesia, que realmente el servicio parte del amor. Conocemos todos el texto de Corintios 13, que si conocemos todos los misterios, toda la ciencia, tenemos todos los dones, pero no tenemos amor, somos como un metal que rechinamos. Si no tenemos amor por los hermanos, si no, ni tan siquiera les conocemos, ni te plantees servir. Primero, ama. Segundo, sirve donde haga falta, en cualquier cosa, tengas el don o no lo tengas. Servicio, servicio. Los diáconos en aquel tiempo eran los que servían las mesas de las viudas de los necesitados. Limpiaban las mesas. Servir, limpiándonos los pies unos a otros. Esa actitud de servicio que Jesús mismo nos enseñó. Que Dios te bendiga, espero que te sirva esta reflexión. Que si quieres profundizar un poco más, pues dínoslo y prepararemos un estudio un poco más concreto. Dios te bendice, vamos adelante, iglesia, vamos a crecer y a ser obreros fieles, que podamos ser obreros y trabajar con esa mies que es tanta y que tantos obreros necesitamos. Aprende esto, por favor, te necesitamos. Dios te bendice.